Ensalada de tomate y pepino sin azúcar, fácil y muy sabrosa. Ojo pues, porque lo que vamos a preparar hoy es una ensalada sencilla, fresca y poderosa. De esas que uno dice, ¿cómo algo tan fácil puede quedar tan bueno? Si buscan una receta saludable, sin azúcar añadida y apta para diabéticos, quédense hasta el final porque aquí hay varios trucos que cambian el sabor por completo. Arrancamos con un pimentón rojo, lo abrimos con cuidado, retiramos todas las semillas y esas hebras blancas que no aportan sabor, lo lavamos muy bien y lo cortamos en cubos pequeños. Aquí ponga cuidado en el tamaño porque cuando todo queda parejito, la ensalada se siente más equilibrada al comerla. Seguimos con un pimentón verde y con este hacemos exactamente el mismo proceso que con el rojo. Este pimentón aporta frescura, un sabor más herbal y mucha fibra, excelente para la digestión. Díganos en los comentarios, ¿les gusta más el pimentón rojo o el verde? Vamos pues que eso genera debate bueno. Ahora ocupamos un pepino. Este se lava muy bien y luego se corta en láminas delgadas, para después pasarlo a cubos pequeños. Este ingrediente es de los preferidos porque hidrata, refresca y casi no aporta calorías, ideal para quienes cuidan el azúcar en la sangre. Vea pues, ¿el pepino lo prefieren con cáscara o sin cáscara? Los leemos. Vea pues, si ya se quedó acá viendo el video, aproveche y dé ese pasito que falta. Suscríbase. No se vaya de puntica sin hacerlo. Ese clic nos une, nos impulsa y nos ayuda a seguir trayéndole recetas buenas todos los días. Continuamos con una cebolla roja, pequeña. La limpiamos muy bien, le retiramos la capa externa, la cortamos en rodajas y luego bien finita. Este ingrediente le da carácter a la ensalada y además tiene antioxidantes que ayudan al corazón. Si la cebolla queda bien picadita, no invade, más bien acompaña, ¿cierto? Te invitamos a compartir tu opinión en los comentarios. Nos ayuda a crecer, a mejorar y a seguir creando contenido que realmente aporte valor. Ahora usamos 4 tomates maduros pequeños. Los lavamos muy bien y los cortamos en cascos pequeños. Aquí va otra pregunta, ponga cuidado. ¿El tomate les gusta bien maduro o más firmecito? Llegó el momento de combinar todo. En una ensaladera agregamos el pimentón rojo, el pimentón verde, la cebolla roja, el pepino y el tomate. Solo ver esta mezcla ya provoca. Esos colores levantan el ánimo, hágale pues. Y ahora viene el aderezo, que es clave y totalmente saludable. Directamente en la ensalada agregamos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Sumamos una cucharada de vinagre balsámico, agregamos el jugo de un limón, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande mezclamos suavemente, sin afanar, asegurándonos de que el aderezo abrace cada ingrediente. Aquí no se revuelve a lo loco, aquí se mezcla con cariño, ¿cierto? Para que todo quede bien integrado y fresco. Listo, servimos y a disfrutar. Esta ensalada es perfecta para acompañar carnes a la plancha, pollo, pescado, huevos o simplemente disfrutarla sola como una comida ligera y nutritiva. Si esta receta les gustó, si les dio ideas o si la van a preparar en casa, déjennos un comentario. Cuéntenos qué ingrediente les gusta más o qué le agregarían ustedes. Compartan este video con alguien que quiera comer más saludable, regálennos un me gusta y suscríbanse al canal de las ensaladas para seguir aprendiendo recetas fáciles, ricas y conscientes. Vamos pues que aquí seguimos cocinando sabroso y cuidándonos al mismo tiempo, ¿cierto?